Bueno, ¿qué tal muchachos? La clase de hoy vamos a hablar, bueno, completando los que son los reinos de los seres vivos. Hemos visto lo que era el reino Monera, el reino Protista en dos partes y ahora vamos a tocar el tercer reino, que es el reino Fungi, que en sí trata especialmente sobre los hongos. Vamos a ver, reino Fungi. Características del reino Fungi. Según nos dicen que el reino fungi presenta células eucariotas, que son unas sustancias que se encuentran en las conchas de cangrejo. Nos está hablando de la quitina. La quitina son paredes celulares, bueno, es una sustancia que se encuentra en las paredes celulares de los hongos y estas sustancias se encuentran en las conchas de los cangrejos. También nos dice que las características del reino fungi, que son pluricelulares, o sea, esto quiere decir que tienen de 2 a más células conformando el reino fungi o estos hongos. Los hongos no pueden hacer su propio alimento, usan los alimentos que sintetizan de otros alimentos o de otros organismos. Eso quiere decir que son como parásitos, viven de los organismos, o mejor dicho, de los alimentos de otros seres vivos. Los hongos necesitan humedad, viven en lugares húmedos y no pueden vivir donde hay luz solar fuerte. La mayoría son saprófagos, es decir, se alimentan de restos muertos. ¿Qué animales nosotros conocemos que viven de restos muertos? Son los carroñeros, ¿no? Como los buitres, ¿no? Las bacterias. Es casi similar a estos hongos. Se alimentan de restos de animales muertos, ¿no? También están formados por masa de filamentos cenocíticos, es decir, muchos núcleos dentro de un citoplasma. Eso quiere decir que también estos hongos, mejor dicho, su estructura celular, tienen de 2 a más núcleos. Su estructura general de los hongos son la mayoría, nos dice que están hechos de filamentos ramificados. Una red de hifas forma un micelio o cuerpo del hongo. Ahorita vamos a ver un ejemplito más adelante. Y vamos con lo siguiente que nos importa, la reproducción de los hongos. La reproducción de los hongos ahí tiene dos partes, ¿no? Acá está la reproducción asexual y la reproducción sexual. En la reproducción asexual incluye cualquier método, perdón, de propagación de nuevos individuos o producción de células reproductoras especializadas por medio de las esporas, sin intervención de la sexualidad. Permite la producción de numerosos individuos y se suele repetir varias veces el ciclo vital. Tipos. Encontramos la fragmentación del soma, cuando cada fragmento de origen da origen a un nuevo individuo. O sea, eso no quiere decir que si tenemos un hongo y se corta un pedazo, se fragmenta, este fragmento que se ha cortado formará otro nuevo hongo. Las células formadas se denominan artrosporas u oidios, del griego oidión, que dice huevo pequeño. También nos dice que la gemación de células o esporas semáticas, donde cada yema produce un nuevo organismo. Entonces, según la reproducción asexual, podemos entender que los hongos, o mejor dicho, los miembros de este reino fungi, ellos se reproducen por medio de propiedades específicas como dice, la fragmentación. Su reproducción es asexual. Ellos mismos se reproducen. En cambio, también hay otro grupo que se reproducen en forma sexual, que necesita la intervención de dos seres vivos. Tiene lugar casi siempre en presencia de las condiciones adversas e implica la unión de una célula de dos juegos de cromosomas para formar un cigoto. El cigoto
es la unión de los dos cromosomas y al momento de mezclarse genéticamente se forman este, este cigoto. Los órganos sexuales se denominan gametangios y el proceso de unión implica plasmogamia, cariogamia o también conocido también con la meiosis. Entonces acá nos da estas tres formas de reproducción sexual. La plasmogamia, unión de los dos protoplastos y la reunión de dos núcleos en una célula. Entonces nos quiere decir que hay estos dos seres, mejor dicho, tengamos dos células del reino fungi, se van a unir y se van a mezclar sus núcleos para formar un nuevo ser. El cariogamia, unión de dos núcleos, posteriormente a la plasgamia, ¿ya? La meiosis pasó al estado haploide. Los gamma y cariogamia son casi simultáneos en los hongos primitivos, pero están separados en el tiempo y el espacio en los hongos más complejos. La gametangios son los órganos sexuales que producen células sexuales diferentes con uno o más núcleos gaméticos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que al momento de realizar este proceso de la meiosis, necesariamente el hongo comienza la división, ¿no? Mejor dicho, cada hongo va a colocar su núcleo y estos se van a juntar dentro del protoplasma, ¿no? Dentro del protoplasma, ¿no? Donde se encuentran los organelos, ahí se va a realizar la reproducción sexual y por medio de estos órganos, como nos dice aquí, hay unos órganos sexuales que tiene el hongo, denominan gametangios, ahí es donde se realiza la reproducción sexual. Clasificación de los hongos. Tenemos aquí los hongos, los cigomicetos, que producen esporas en esporangios. Sus hifas son llamadas rizoides por su parecido a una raíz, ya que fijan al hongo y absorben los nutrientes. Son saprófagos, se alimentan de restos muertos. Aquí tenemos el moho del pan, que tiene el nombre del Rhizopus. La siguiente clasificación, la ascomicetos. Los ascomicetos presentan un receptáculo llamado asca. Son del grupo mayor número de especies del reino. En las ascas se desarrollan ascaporas en número de 2, 4, 8 y 16. Las esporas asexuales se transportan exteriormente a las plantas de las hifas. Aquí tenemos, para poder entender un poco lo que son las levaduras, las trufas, las las neurosporas y el Claviceps purpurae, ¿ya? Aquí tenemos el moho rojo del pan con un papel fundamental en la genética. A ver, ¿cómo nosotros podemos comprobar o ver la aparición de un hongo? Cuando nosotros tenemos, bueno, un pan, vamos a la panadería y ese pancito lo guardamos por mucho tiempo, 5, 3 días primero se endurece, si dado cuenta algunos han visto eso, y después comienza a aparecer algunas manchitas verdosas. Esas manchitas verdosas son parte de la levadura y donde se está formando el hongo del pan, el moho rojo del pan, ¿no? Se dice moho rojo y se va apareciendo y eso también es dañino para el ser humano. C. Basidiomiceto dice, las esporas se producen en una estructura llamada basidio, ¿ya? Hifas con pared septadas. Su micelio es muy desarrollado, sus células están rodeadas de una pared de quitina. Ahorita vamos a explicar eso en el video, hay un videíto que tengo. Y tenemos un ejemplo, los hongos venenosos, las rollas y carbones son parásitos, algunos de los cuales causan severas pérdidas en los cultivos. Hay hongos que deterioran los cultivos en el proceso agrícola, ¿no? Y finalmente los deuteromicetos,
que son una clase de hongos y se le considera una clase artificial, ya que ha sido demostrada en su reproducción. También se le llama hongos imperfectos, ¿ya? Son los hongos cuya reproducción es sexual, generalmente se desconoce. Algunos son parásitos que causan enfermedades en las plantas y en los animales. Ejemplo, te dice el Itricophyton, ocasionado el pie de atleta, cuando te sale un honguito de tus pies, ¿no? Como dice el pie de atleta, esos honguitos que te salen en los pies, ese picazón, está formado por este honguito, Tricopiton, que está dentro del grupo de los deuteromicetos, Epicilinium y Aspergillus, Importancia económica de los hongos. En el primer grupo de los zigomicetos, producción de alimentos fermentados, enzimas, ácidos orgánicos. Segundo, los ascomicetus como alimentos, industria del vino, cerveza, panificación y usos medicinales. Hay hongos que sirven también para el beneficio de los seres vivos. Los basidiomicetos, alimentos zetas, producción de hongos comestibles o los medicamentos. Y los deuteromicetos, quesos, antibióticos, control biológico. Aquí, finalmente, ¿se acuerdan de este que estudiamos al inicio? Alexander Fleming, dice, bacteriólogo británico, estudió la medicina en Londres, descubrió la lisocima. En 1939 descubre que el moho, Penicillium notatum, actúa sobre los gérmenes. La utilización de la penicilina en un ser humano se realiza por primera vez en 1941. Fleming expone el proceso de su libro La penicilina y sus aplicaciones prácticas. Es galardonado como Premio Nobel de la Medicina en 1945, compartido con Florey y Chain. Este gran científico dio este aporte de este medicamento basado en hongos, ¿ya? Para el mejora de algunas enfermedades que en ese tiempo aterraban al ser humano. Vamos a ver un videíto ahorita para que nos quede claro mejor. Ratito. ¿Ven el video? Sí. Ya listo. Los hongos constituyen el reino fungi y comprenden más de 300.000 especies. La ciencia que los estudia es la micología. A pesar de su enorme variedad, los hongos tienen una estructura semejante. Su cuerpo es por lo general un micelio que consiste en un conjunto de filamentos entretejidos llamados hifas. Las hifas son células alargadas, tienen una pared de quitina y pueden o no estar subdivididas por septos o tabiques. Las hifas que no tienen septos se llaman cenocíticas. Las que sí los tienen se denominan hifas tabicadas. Cada segmento de las hifas tabicadas es una célula con núcleo y organelos. Los hongos son sésiles, de modo que no poseen la facultad de desplazarse sobre el medio en el cual se desarrollan, pero compensan su falta de movilidad con su capacidad de hacer crecer rápidamente sus hifas en cualquier dirección si encuentran materia orgánica de la que puedan alimentarse. Por su tipo celular,
Los hongos son organismos eucariontes y pueden ser unicelulares, como las levaduras, o pluricelulares, como las setas. Por su tipo de respiración, los hongos son aeróbicos, es decir, necesitan oxígeno para vivir. La forma de reproducción de los hongos puede ser asexual o sexual. En la reproducción asexual, algunas hifas se convierten en esporangios o conidios, los cuales son estructuras que producen esporas. Cuando las esporas se liberan y aterrizan en un hábitat adecuado, germinan las hifas, que se convierten en un micelio. En la reproducción sexual, las hifas de dos hongos se encuentran y se fusionan, lo que da por resultado una estructura llamada gametangia. Luego se produce una espora que tiene el doble de la cantidad normal de cromosomas. Posteriormente, esta espora se divide en mitades para crear dos esporas que finalmente se transforman en nuevas hifas. Por su tipo de nutrición, los hongos son heterótrofos, pues carecen de clorofila y, por ello, no pueden sintetizar los glúcidos que necesitan para vivir. Su digestión es externa, pues vierten al exterior enzimas que actúan sobre la materia orgánica y la degradan en moléculas sencillas para absorberlas. Por su forma de vida, los hongos pueden ser saprobios, parásitos o simbióticos. Los hongos saprobios obtienen sus nutrimentos a partir de materiales orgánicos inertes, como restos de vegetales y animales. Los hongos parásitos viven sobre o dentro de organismos vivos y absorben de estos las sustancias orgánicas que necesitan, causándoles enfermedades e incluso la muerte. Por su parte, los hongos simbióticos viven unidos a otros organismos, en donde ambos salen beneficiados. Dentro de este grupo se hallan las micorrizas y los líquenes. Una micorriza es una asociación entre un hongo y la raíz de una planta, en donde el hongo permite a la planta optimizar la asimilación de los alimentos inorgánicos y, a su vez, toma de las raíces el excedente de glucosa para alimentarse. Por otro lado, un líquen es una asociación entre un hongo y un alga. El alga se encarga de producir alimento a través de la fotosíntesis, mientras que el hongo proporciona condiciones adecuadas, como protección y humedad, para que el alga pueda sobrevivir, lo cual permite a ésta colonizar zonas de difícil acceso. Taxonómicamente, el reino de los hongos se clasifica en 4 filos principales: Chytridiomycetos, Zygomycetos, Ascomycetos y Basidiomycetos. 1. Chytridiomycetos. Estos son hongos microscópicos de hifas cenocíticas. Se caracterizan porque son los únicos que producen esporas y gametos que se impulsan mediante un flagelo, por lo que en un tiempo se les clasificó como protistas. La mayoría son saprobios, pero algunas especies son parásitos de plantas y animales e incluso de otros hongos. 2. Zygomycetos. El cuerpo de estos hongos está formado de hifas cenocíticas. Algunos son parásitos, pero la mayoría son saprobios. Un género representativo es Rhizopus nigricans, el moho negro que produce masas de hifas sobre el pan, las frutas y otros alimentos.
3. Ascomicetos. Estos pueden ser microscópicos o macroscópicos. Sus hifas sí tienen septos. Muchos de estos hongos pudren alimentos almacenados, frutas, cultivos y plantas diversas. Algunas especies también causan enfermedades humanas, como pie de atleta, tiña y sarna. 2 especies representativas de ascomicetos son Saccharomyces cerevisiae, que se utiliza en la producción de cerveza, y Penicillium notatum, del cual se obtienen antibióticos. 4. Basidiomicetos. Las hifas de los basidiomicetos son tabicadas. Estos hongos pueden ser microscópicos o macroscópicos. Los macroscópicos forman setas e incluyen hongos comestibles, tóxicos, psicotrópicos y fitopatógenos. Son ejemplos de basidiomicetos Agaricus bisporus o champiñón común, que es comestible, Amanita muscaria, de efectos tóxicos y alucinógenos, y Amanita phalloides u oronja verde, cuyos efectos tóxicos son letales. Ecológicamente, los hongos son muy importantes, porque al degradar la materia orgánica muerta, reciclan sus residuos minerales en beneficio de las plantas que los absorben. También son importantes en la industria, pues se cultivan como alimento y se usan en desintoxicación de los suelos y reciclaje orgánico, así como para producir antibióticos, licores, enzimas, proteínas, etc.